Bien, errores en la medición. Es el tema de metrología y normalización. Entonces, los errores que pueden ocurrir en las lecturas que se suelen hacer, pues no son exactamente iguales. Pueden hacer la misma medición varias personas, ¿sí? Y seguramente veremos cómo todos tienen diferentes valores, ¿sí? Algunas veces lo que se hace es quizás promediar, ¿sí? Bien, incluso aunque sea la misma persona que llegue a hacer las mediciones, por más preciso que lo haga, siempre habrá algunos detalles que afecten la lectura. ¿Sí? Siempre habrá algunos detallitos. ¿Sí? Aunque sea la misma persona, el mismo instrumento, mismo método y el mismo ambiente, misma temperatura, entonces lo más probable es que pueda haber detalles de medición. ¿Sí? Se le llama errores. ¿Qué los provoca? Hay una gran cantidad de situaciones que pueden influir en ellos. Sobre todo si, por ejemplo, lo hacen con diferentes instrumentos o métodos, todavía las variaciones de los errores de las lecturas pueden ser mayores. Esas variaciones pues pueden ser relativamente grandes o pueden ser pequeñas, pero es un hecho de que siempre van a existir. Bien, algunas veces los errores pueden ser despreciables, otros sí pueden ser significativos. Entonces, todo va a depender de la aplicación que se le dé a la medición. Estos errores surgen debido a la imperfección de los sentidos, ¿sí? Los sentidos humanos, los medios, la observación, las teorías que se aplican, los instrumentos de medición, el medio ambiente, la temperatura, todo eso veremos influir. Así que entre las medidas del error hay un concepto llamado incertidumbre. ¿Sale? La incertidumbre es un valor que se le dice, obtenemos una medición y luego para decir que estamos seguros decimos más menos, ¿sí? Más menos 5 centímetros, por ejemplo, ¿verdad? Agarramos un rango de error. Quiere decir que el valor real se encuentra a lo mejor no en el valor que se nos dio, pero sí en un más menos, o sea, puede ser por arribita, puede ser por abajo, según el instrumento de medición. Así que así se le llama a este valor de la semiamplitud de un intervalo que se extiende a un lado y a otro del valor resultante de la medida, que se entiende como el valor convencional. Bien, en una serie de lecturas sobre una misma dimensión constante, la inexactitud o incertidumbre es la diferencia es la resta entre los valores máximos y mínimos. Entonces, después de haber hecho varias mediciones, la incertidumbre simplemente es la resta del valor mayor con el valor menor. Sí, esa es la incertidumbre. Y lo solemos poner con un más menos. ¿Sí? Más menos, por ejemplo, aquí estamos hablando de una centésima o menos, entonces más menos una centésima de este valor promedio, 3.12. Muy bien, se le llama error absoluto a la diferencia entre el valor leído y el valor que convencionalmente decimos que es el verdadero, el correcto. Entonces, por ejemplo, una medición de un remache, un tornillo o algo así, entonces puede ser una longitud de 5.4 milímetros. Y si vamos a pensar que se midió 5 veces consecutivas, y las mediciones que se obtuvieron fueron 5.5, todo en milímetros, 5.6, 5.5, 5.6, 5.3 milímetros. Entonces la incertidumbre será de 5.6 menos 5.3 ¿sí? milímetros.
Los errores absolutos, entonces, en este caso, serían por ejemplo, 5.5 menos 5.4, donde 5.4 se supondría que es el valor real. Entonces nos da un margen de error absoluto de 0.1 milímetros. Y así sucesivamente cada resta. Ese tiene un pequeño mayor margen de error. Este tiene un número negativo indicando que es por debajo. Pero en realidad la palabra error absoluto me deja de fuera el signo, ¿sí? Matemáticamente, cuando hablamos de absoluto, ¿sí? Pues en sí el signo sale sobrando. Pero hay otro concepto que es el error relativo. Este es más preciso porque nos lo da en términos de porcentaje. ¿Sí? El error relativo nos lo da en términos de porcentaje. Y la fórmula que se aplica es error absoluto, que ya vimos cómo se obtiene, ¿sí? La resta del valor que se midió con el valor real me da el error absoluto. Se divide entre el valor que se considera convencionalmente correcto, verdadero, y esa división, aquí tengo ya de hecho el error absoluto como una resta, esa división, por ejemplo, en el caso de 0.1 entre 5.4, donde 5.1 había sido la resta, el valor absoluto, al dividirlo entre 5.4 me da esta decimal, 0.0185, la cual se puede convertir a porcentaje moviendo el punto 2 lugares o multiplicándolo por 100. Entonces vemos un error de 1.85%. Pareciera ser que es un valor, es un error muy pequeño, pero todo va a depender muchas veces de lo que un control de calidad o de un proceso nos lo dé, ¿sí? Entonces, aquí pareciera un valor muy pequeño el error. Sin embargo, todo va a depender de esa precisión o lo que se nos solicite para ser considerado un error grande o un porcentaje grande o porcentaje pequeño. Lo que tiene este error relativo es que proporciona mejor información para cuantificar el error. No es lo mismo medir un clavo, un tornillo, que medir un puente, por ejemplo. Pensando que en los dos se cometió un error de, digamos, 1 centímetro, digamos, entonces, este error relativo porcentual me dice que en el caso del puente, pues es un error prácticamente insignificante, ¿verdad? Para un clavo, para un tornillo, es muy grande ese error. Entonces, esto me lo va a proporcionar el error relativo, escrito en forma de porcentaje. Bien, ¿qué tipo de errores podemos encontrar? Bueno, el equipo de medición, el instrumento, puede ser que tenga defectos de fabricación, deformaciones, imperfecciones mecánicas. El error instrumental, pues tiene varios valores permisivos. ¿Sí? Algunas veces vienen establecidos en normas o información técnica de fabricantes de instrumentos. Y la calibración se hace en algunos instrumentos precisamente para tratar de evitar este error lo más posible. La calibración significa o se refiere a la comparación de los valores que se obtienen mediante un instrumento de medición de acuerdo a un estándar preestablecido, la llamada calibración. Bien, otro error que puede existir depende de la habilidad de quien está llevando la medición. Entonces, falla de agudeza visual, ¿verdad? Pues ahí, pues bueno, hay unos que batallan un poquito más para visualizar los números pequeños.
A veces algunos somos un poquito más descuidados, algunos andarán desvelados, algunos tendrán incluso problemas emocionales que también influyen, por supuesto, en el ánimo, ¿sí? Entonces, situaciones de ese tipo también son factores de error. Eh, Aquí el consejo que se da, dice, es adiestrar al operador, adiestrarlo, ¿verdad? Capacitarlo en este punto, ya sea en cómo medir con el instrumento, cómo calibrarlo, y en especial, pues darle la recomendación de que ande descansado, etcétera, etcétera. Estados de ánimo, ¿verdad? Que sí pegan, muchas veces sí pegan, por supuesto. Estados de ánimo. Muy bien. De nueva cuenta, vamos a pensar que no se calibró el instrumento, entonces, pues, seguramente habrá la sospecha y seguramente habrá alguna anormalidad en su funcionamiento. Entonces, no se deben utilizar esos tipos de aparatos hasta que sean calibrados y autorizados para su uso. Bien, parece algo muy básico, muy sencillo, pero muchas veces a uno se nos pasa esos detalles. A veces aplicamos mucha fuerza en el instrumento, en el aparato. Esa fuerza también puede quizás alterar, ¿sí? La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones en la pieza por medir, el instrumento o ambos. Entonces, es un factor importante que se debe considerar para elegir el instrumento de medición. ¿Qué tal si agarramos el instrumento inadecuado? También, ¿cierto? Entonces, antes de realizar cualquier medición, aquí encontramos este consejo. Es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación de que se trata. Sí, para trabajos escolares, por ejemplo, una regla es suficiente. Para una pieza mecánica, pues aunque mide longitud la regla, pero mejor hay que recurrir a un vernier, ¿de acuerdo? También deben tenerse en cuenta factores como la cantidad de piezas por medir, el tipo de medición que se va a hacer, si es externa, interna, si será altura, profundidad, y existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición. No me atrevo a decirles cuántos porque dejaría seguramente muchos de fuera, una gran cantidad. Entonces, abarca desde un vernier hasta equipo muy avanzado en tecnología de máquinas de medición por coordenadas de control numérico, comparadores ópticos, micrómetros láser, rugosímetros. Los invito a que, por ejemplo, este tipo de aparatos, ustedes los puedan igual investigar y en su trabajo poder incluir algunos. ¿Sí? ¿Qué miden cada uno de ellos? ¿Sí? Aquí en la imagen es un aparato de medición por coordenadas de control numérico. Y aquí tengo algunos otros. ¿Sí? Estos otros son del campo eléctrico, por ejemplo, para medir carga, corriente, para medir carga también, resistencia, el voltaje, la potencia, el multímetro que mide todos los anteriores, el osciloscopio. Es solamente una pequeña parte y fracción de los muchos instrumentos de medición. Entonces, en el proyecto hay mucho material para elegir el segundo instrumento. Bien. Cuando se miden las dimensiones de una pieza de trabajo, la exactitud de la medida depende del instrumento de medición elegido. Si se ha de medir el diámetro exterior de un producto de hierro, pues con un calibrador vernier sería, por ejemplo, suficiente. También puede ocurrir que cuando medimos algo largo, los puntos de apoyo influyan, en especial aquellos instrumentos que son de medir longitudes de varios metros. Entonces, recuerden que esto puede provocar que a lo mejor los puntos de apoyo
no sean los correctos, y entonces en vez de que esté completamente recto, pues haya una cierta holgura. Entonces eso ya me lo va afectando. Aquí surgen unos puntos de apoyo especiales llamados puntos AIRI o puntos Bessel que tratan de corregir esto. Entonces, para tener más exactitud, hay que poner puntos de apoyo como los que les mencioné, puntos AIRI, que permite que los dos extremos queden paralelos el uno con el otro. Y puntos Bessel minimizan la contracción, la curvatura que puede ocurrir en la longitud. Entonces aquí está una pequeña imagen de esos puntos. ¿Sí? Tengo el punto de Bessel que se utilizan, son puntos de referencia para soportar una barra y minimizan la deformación del eje neutro. ¿Sí? Aquí está el otro, el de AIRI, en este caso el número de apoyos. Hay fórmulas relacionadas junto con estos puntos de apoyo también. ¿Sí? Bien, por la sujeción del instrumento. Entonces pueden surgir ese tipo de errores cuando hacemos la medición. Al hacer la medición, la fuerza ejercida puede provocar una desviación. Antes habíamos mencionado el error por la aplicación de una fuerza. El instrumento puede ser que esté sujeto y al momento de hacer uso de él, estamos ya provocando una alteración. Tenemos por distorsión, ¿sí? Por distorsión. Dice, la distorsión de un instrumento puede evitarse manteniendo en mente la ley de Abe. Dice, la máxima exactitud de medición es obtenida si el objeto de medición es el mismo eje del instrumento. Es decir, aquí en la imagen vemos, a diferencia de este vernier, que el eje de medición no coincide con el eje del instrumento. Entonces, para mayor exactitud, la recomendación es que estén ambos en el mismo eje. ¿Sí? En el mismo eje. Y aquí vemos en el caso del vernier que esta parte, pues se puede alterar. ¿Sí? Y entonces ya no me va a dar una medición precisa. Al formar parte del mismo eje, pues entonces va a tender a reducir este error. Bien, tenemos error de paralelaje. Este error ocurre debido a la posición del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente. Quiere decir que incluso hay aparatos en los que si no nos colocamos bien ante ellos, o desde abajo, por la distorsión óptica que esto puede provocarse. Tenemos el error de posición, donde colocamos el instrumento en forma inadecuada. ¿Sí? Las caras de medición de los instrumentos con respecto de las piezas por medir. Entonces igual tenemos algunos detalles en la mala colocación del instrumento, lo cual también puede alterar la lectura. La posición tiene un gasto natural. ¿Sí? Todos los instrumentos de medición tienen una vida útil. O el mal uso, todo eso provoca que se vaya desgastando el instrumento, que genere deformaciones de sus partes, por ejemplo, entre sus ensambles, durante la vida útil del instrumento. Las condiciones ambientales, por supuesto, que se deben también tomar en cuenta, en especial la temperatura, sobre todo un mayor peso, el polvo acumulado, vibraciones que pueda ocurrir debido al ruido, interferencias, ¿sí? Incluso en los equipos eléctricos, algunas interferencias electromagnéticas también pueden ocurrir. En el caso de la humedad, debido a los óxidos que se pueden formar por humedad, ¿sí? por la excesiva humedad de las caras de medición del instrumento o en otras partes, ya que se puede ir acumulando ese óxido. El polvo o la mugre, entonces algunas veces alcanzan el orden de 3 micrómetros. Entonces en aparatos de alta precisión
altera también. ¿Sí? Entonces aquí es recomendable usar filtros para el aire que limiten la cantidad y el tamaño de las partículas de polvo ambiental. Y hablando de temperatura, se sabe que todos los materiales en la naturaleza sufren una dilatación térmica, una expansión. Las moléculas de los materiales, conforme la temperatura sube, se empiezan a agitar más. Entonces las moléculas empiezan a chocar entre sí, golpeando a las demás que están a sus lados. Por lo tanto, esto hace que las moléculas, los átomos, ocupen más espacio. Por lo tanto, tendremos un pequeño crecimiento en las partes metálicas, en las partes metálicas o líquidas de los materiales con que están hechos algunos instrumentos. Sí, de hecho, por ejemplo, en el termómetro de mercurio, ahí se aprovecha esa propiedad. El mercurio se dilata, entonces vemos cómo es que sube su columna y va llegando a ciertas marcas que nos indican la temperatura. Entonces todos los materiales, todos están sujetos a esta expansión, todos. Y si la temperatura disminuye, todo lo contrario va a pasar. Viene una compresión de los materiales, ¿sí? Una pequeña reducción. Muchas veces no es visible, a simple vista no se distingue. En el caso del mercurio, sí. Cada material tiene diferente dilatación. No es lo mismo el acero, el aluminio, el cobre. Al cambiar su temperatura, algunos se distorsionan, unos se dilatan más que otros. Es diferente. La fórmula matemática que rige esta ley es, por ejemplo, este es longitudinal. Delta L, esta delta L significa variación. ¿Sí? El cambio que va a haber la longitud de un metal. ¿Sí? El cambio. Este alfa que está aquí se llama coeficiente de dilatación. Así se llama, por aquí está. Coeficiente de dilatación térmica. Y este valor ya se conoce para muchos de los materiales existentes. Nada más basta con que busquen en internet alguna tabla de coeficientes de dilatación térmica y les van a aparecer. Son valores muy pequeños, ¿sí? Son valores muy pequeños, o simplemente coloquen coeficiente de dilatación térmica del aluminio, por ejemplo, y les dará el valor. Esta L con el circulito se refiere a la longitud inicial. Para saber el incremento de longitud, deben saber en qué temperatura están haciendo la medición y después a qué temperatura la están volviendo a hacer. Entonces habrá dos temperaturas. La temperatura inicial, la temperatura final. Y este delta T es la resta de esos dos. Así que si estamos a 16 grados y luego a 24 grados, esos 8 grados Celsius, que son la resta, se van a sustituir aquí. Y si fuera al revés, estamos a 24 grados y luego ya a 16, al revés, aquí irá un signo negativo. Y esto delta L me va a dar entonces el incremento o decremento de la longitud del instrumento. Bien, aquí puse precisamente dichos valores, dichas variables que aparecen. Observen delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Y aquí está un ejemplo de una tabla. ¿Sí? Aquí está. Por ejemplo, para el aluminio es 23 por 10 a la menos 6. La unidad es grados centígrados a la menos 1. O 1 sobre grados centígrados. Tengo para el cobre, para todos estos materiales, el acero. ¿Sí? Entonces ya se conocen muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de una pieza de acero que mide 100 milímetros de diámetro.
a 10 grados Celsius. Y se desea saber cuánto medirá a 20 grados Celsius. La fórmula es muy sencilla de aplicar. Basta con sustituir para el acero. Por ejemplo, aquí está visible, 11 por 10. Veo. Aquí está. Aquí está el acero. El acero. Yo nomás descanso, usted anda de calle. Bien, aquí está el acero. 11 por 10 a la menos 6. Lo saqué de la tabla. 10 milímetros es el diámetro. Es el diámetro. A esto le voy a llamar longitud inicial. El delta T simplemente fue la resta de la temperatura final, que era 20, menos la inicial. Obviamente estos dos me dan 10. Y al momento de multiplicarlos me dan 0.011 milímetros. Quiere decir que en esos 10 grados que cambió la temperatura, se incrementó muy poquito. Valía 100 milímetros, ahora vale 100.011 milímetros. Parece insignificante, pero hubo un incremento, ¿sale? Entonces sí hubo un incremento aquí. Entonces, cuando en las mediciones se desea lograr exactitud en el orden de los micrómetros, el estándar nos dice que lo hagamos a 20 grados Celsius para tratar de reducir estos errores de temperatura. Entonces se recomienda que sea a 20 grados centígrados las mediciones. Bien, entonces cuando se efectúa una medición, los valores medidos se van registrando. Para mediciones críticas es recomendable que dos personas vayan trabajando juntas. Una se dedica a medir y la otra en registrar las mediciones. Bien, entonces este es el tema de esta sesión.